Buenas tardes, mi nombre es Rubén Ríos y aquí les voy a mostrar un circuito eléctrico que vamos a realizar. Bueno, este es el circuito del que les hablaba. Tenemos nuestro circuito con las resistencias, dos fuentes de voltaje, una independiente y otra dependiente de una variable, que es 2 y X. Tenemos pues las salidas de nuestro circuito que por esta resistencia y por este cable pues no está pasando ninguna corriente. Pues lo que queremos saber de este circuito pues es el voltaje de Thevenin, ¿no? Entonces vamos a redibujar nuestro circuito, que nos quedaría de esta manera. Tenemos 6 ohms, 2 y X, más menos, nuestros 4 ohms, y nos quedaría 3 ohms de nuestra resistencia, y aquí sería pues 2.5 amperes, pues que son igual a 5 medios de ampere. Entonces pues ya que tenemos esto, pues vamos a marcar las direcciones de las corrientes, ¿no? Entonces pues tenemos esta dirección entre este nodo. Vamos a decir que se dirige para este lado, que si X igual pasa por esta resistencia, y X pasa por esta resistencia también, y X pasa, y X, y entre este nodo. Entonces de este nodo pues se va a ir a esta resistencia. Entonces aquí la vamos a dominar como X menos 2/5 que tenemos, 2 medios de ampere que tenemos, que se dirigen hacia esta resistencia, y pues a este nodo pues van a entrar los X menos 5 medios de ampere. Entonces pues ya teniendo nuestras direcciones de corrientes pues en este camino cerrado, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces la vamos a, pues como tenemos las direcciones de corriente, pues la vamos a aplicar en esta dirección. Vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces vamos a empezar con 4 ya. 4 ya más 3 y X, perdón. Vamos a empezar con 4 y X. Perdón, aquí. 4 y X. Luego sigue 3 y X más 6 y X menos 5 medios de ampere más 2 y X, que es igual a 0. Entonces factorizamos, que va a ser 4 y X más 3 y X más 6 y X menos 15 más 2 y igual a 0. Entonces nos quedaría aquí, pues sumamos las X, que nos quedaría 15 y X menos
15 es igual a 0, entonces nuestro valor de ix sería igual a 15 sobre 15. Entonces tendríamos nuestro valor de ix. Entonces, como tenemos nuestro valor de ix, pues teniendo nuestro valor de ix, pues ya podemos sacar pues nuestro voltaje de Thevenin, ¿no? Pues como aquí baja ix y está en esta resistencia, pues sabemos que están conectadas estas dos líneas. Entonces, sabiendo ix, ya podemos saber el voltaje de Thevenin. Entonces tenemos que el voltaje de Thevenin es igual a ix por la resistencia. Entonces es igual a 3 volts. Entonces, pues ya sacamos, ya resolvimos una parte del circuito. Pues tenemos nuestro voltaje de Thevenin, que es 3 volts. Tenemos nuestro valor de ix. Si tenemos nuestro valor de ix, entonces vamos a redibujar nuestro circuito, donde ahora pues vamos a resolver nuestro circuito con un corto con una corriente en corto. Pues entonces ya redibujamos, tenemos nuestro circuito. Tenemos que nuestra resistencia son 6 ohms. Nuestra fuente de voltaje de 5 medios de ampere. Esta fuente de 2 ix. Nuestra resistencia de 4 y de 1. Entonces tenemos aquí lo que queremos saber es el valor de la corriente en corto que pusimos aquí. Ok, entonces este es el mismo circuito, pero como pusimos la corriente aquí en corto, el cable aquí de las dos salidas que teníamos del circuito, pusimos el cable, entonces vamos a aplicar nodos. Entonces identificamos nuestros nodos, tenemos que C, D, y tenemos que aquí pues es nuestra referencia. Entonces pues las direcciones de corriente van a ser de esta manera. Y X circula por este camino. Vamos a proponer que va hacia aquí abajo. Entonces, pues vamos a utilizar el método de supernodo, que va a ser de C a D. ¿Qué va a ser de C a D? ¿Qué van a hacer esto? Vamos a usar este método supernodo de C a D. Entonces es voltaje de C, va a ser voltaje de C menos voltaje de D, que es igual a 2ix. Entonces vamos a sustituir, que nos quedaría 5x voltaje de E sobre 3. Entonces nos quedaría de esta manera. Entonces sería voltaje de C menos voltaje de D igual a 2 por voltaje de E sobre 3. Entonces esto lo multiplicaríamos por 3 en cada lado, que nos quedaría voltaje de C menos 3BD, que sería igual a 2BE. Entonces aquí agrupamos, que sería 3BC menos 3BD menos 2BE, que sería igual a 0. Entonces aquí tendríamos
nuestra primera ecuación. Entonces, igual vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el supernodo. Sí, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el supernodo. Entonces, vamos a aplicarlo. Vamos a aplicarlo en esta parte. Nuestra segunda ecuación. Vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente supernodo. Entonces vamos a empezar. Que sería, tenemos... sería 5 medios de ampere que tenemos en nuestro circuito. Sí. Igual a voltaje de C sobre 6. Sí, voltaje de 6. C sobre 6. Más voltaje de D menos voltaje de E sobre 4. Entonces, esto lo vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar por 12 de cada lado. Entonces nos quedaría 2Vc, voltaje de C, 2 voltaje de C, más 3 voltaje de D, menos 3 voltaje de E, que sería igual a 30. Entonces, aquí tendríamos nuestra segunda ecuación. Entonces, falta nuestra tercera ecuación, que sería del nodo E. Entonces sería, bueno, esta es segunda ecuación. Entonces faltaría nuestra tercera ecuación, que sería voltaje D menos voltaje de E sobre 4, que sería igual a BE sobre 3 más voltaje de E sobre 1. Entonces esto lo multiplicaríamos por 12 en cada lado. Entonces nos daría 3BD menos 3BE igual a 4 voltaje de E más 12 voltaje de E. Entonces aquí pues agrupamos. Esta es la letra E. Entonces agrupamos. Entonces nos daría voltaje de D menos 19 voltaje de E es igual a 0. Entonces aquí tendríamos nuestra tercera ecuación. Entonces ya tenemos nuestras 3 ecuaciones. Entonces, si resolvemos el sistema de ecuaciones, si resolvemos este sistema de ecuaciones, nos quedaría una matriz. Entonces, pues nos quedaría de esta manera. Tenemos sería 3 menos 3 menos 2, 2, 3 menos 2. Entonces sería 0, 3 menos 19. Sería aquí 0, 30, 0. Entonces aquí sería BC, BD y BE. Así nos quedaría. Nos quedaría nuestra matriz con las 3 ecuaciones.
Entonces tenemos que BC es igual a 7 volts. BD tenemos que es 19 sobre 3 volts. Y el más importante, voltaje D, que es el que andamos buscando, que es 1 volt. Así es, tenemos voltaje D. Pues esto ¿qué quiere decir? Que pues ya encontramos nuestro circuito en corto, que aquí está E. Entonces ocupamos el voltaje de E para saber la corriente en corto que pasa. Entonces la corriente en corto es igual a BE sobre 1, que es igual a 1 ampere. Entonces este sería nuestro valor de la corriente en corto, 1 ampere. Entonces pues ya teniendo nuestro voltaje de Thevenin y la corriente en corto, pues vamos a sacar la resistencia de Thevenin, que es igual a voltaje de Thevenin sobre la corriente en corto, que es igual a voltaje de Thevenin, pues son 3 volts, entre 1 ampere, la corriente en corto, que nos daría 3 ohms. Entonces tenemos nuestra resistencia de Thevenin. Pues ya encontramos pues los valores que necesitábamos. Entonces ahora vamos a dibujar nuestros circuitos equivalentes de Thevenin y de Norton. Entonces vamos a empezar con nuestra resistencia de Thevenin. Vamos a hacerla de este lado. Más menos. Entonces tenemos con nuestra resistencia de Thevenin. Entonces tenemos que nuestra resistencia de Thevenin es de 3 ohms. Sí, resistencia es 3 ohms. Nuestra fuente es de 3 volts. Este sería nuestro circuito equivalente de Thevenin. De este lado vamos a hacer nuestro circuito equivalente de Norton. Circuito equivalente de Norton con una resistencia de 3 ohms y nuestra fuente sería de 1 ampere. Este sería Norton. Entonces aquí terminaríamos con nuestro circuito equivalente de Thevenin, circuito equivalente de Norton, con nuestros valores de resistencia de Thevenin, el valor de corriente en corto y el voltaje de Thevenin, utilizando el método del ley de Kirchhoff de voltaje y el método de nodos.